Si nos vamos a la parte de SQL, es casi igual, solo que al trabajar con el entorno más SQL, por así decir, en lugar de trabajar con proyectos, trabajamos un poco más como con el Database Management Studio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos igualmente la conexión, ¿vale? Con nuestra instancia de la base de datos. Tenemos también el Object Explorer, como en el caso anterior, que está aquí y lo podemos abrir en una sola ventana de esta forma, ¿de acuerdo? O como lo he abierto yo por aquí, dejándolo aquí siempre a mano, o podríamos meter estas pantallas, ¿de acuerdo? Y trabajar con el Explorer aquí. ¿Y aquí qué hacemos? Pues muy parecido a como trabajamos con el Management Studio. Tenemos las bases de datos y dentro de cada base de datos las tablas, las vistas, los índices, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, los elementos de programación que están ahí, pues todos estos procedures, triggers, etcétera. La seguridad. Y dentro de cada una de estas tablas, o del elemento que elijamos, aquí a la derecha tenemos todo lo necesario para trabajar. Y vemos aquí lo de los datos. ¿De acuerdo? Aquí arriba, fijaros que podemos exportar datos a Excel de diversas formas. Podemos hacer consultas, etcétera, y sacar los datos. También podemos modificar las tablas, ¿vale? Hacer un alter y modificar los índices, etcétera. O podemos venir aquí y efectivamente editar los datos, ver las estadísticas, índices, bueno, toda la información de la base de datos. Hay una parte que es muy interesante, que es cuando estamos trabajando con una tabla o con una base de datos, con unas tablas, para tener una idea aproximada de cuál va a ser el impacto de los cambios o las modificaciones que estamos haciendo, hay que tener un conocimiento de todas las relaciones que tienen estas tablas y de todas las formas en que cualquier modificación va a verse. Obviamente eso la parte donde mejor lo vamos a trabajar es en el diagrama, pero aquí tenemos, por ejemplo, las dependencias, que es muy interesante. Por ejemplo, esta tabla de Customer pues tiene tipos de datos definidos por el usuario para name style y para font, ¿de acuerdo? Tiene estas funciones y además tiene relación directa con Customer Address y con la cabecera de pedido. Y a través de la cabecera de pedido con el detalle de pedido. Y además hay varios triggers, ¿de acuerdo? Que también tienen relación. Toda esta información también nos es más que útil a la hora de hacer cualquier modificación, ¿de acuerdo? Saber las dependencias. Obviamente, tenemos herramientas que nos facilitan mucho hacer todo y la parte más importante en cuanto a saber hacer cambios quizá viene en la parte de diagrama, pero bueno, esas dependencias son muy interesantes. Los triggers, por ejemplo, aquí crear un trigger es súper fácil. Por ejemplo,
seguridad. ¿Qué le pasó a la pantalla? Vale, aquí seguridad, delete, aquí ponemos lo de print, borrar, vale. Le hacemos un rollback, de acuerdo, le decimos que en este caso es for y que sería con el delete. Vale, lo salvamos, ok, y ya lo tendríamos aquí para habilitarlo, deshabilitarlo según el caso. Aquí tendríamos el código de nuestro trigger, bueno, muy sencillo. También habíamos visto, bueno, las particiones, si hubiera particiones hechas, aunque también decía que la parte de diagramas es la parte donde mejor podemos ver, de acuerdo, todo ese tipo de relaciones y además de una forma súper sencilla. Por ejemplo, si añado customer, arrastrándolo, ya me va a decir, esa tabla está referenciada a través de claves foráneas, bueno, pues a otras tablas, etcétera. Me traigo todo y le voy a decir que sí, que se traiga todas las relaciones. ¿Veis? Y me trae customer, pero también me trae customer address y la cabecera de pedido. Si añado, por ejemplo, productos, me dice lo mismo, le digo que ok, y me trae productos, pero también con las relaciones, pues a detalle de pedido, ¿de acuerdo? A categoría y a modelo, ¿de acuerdo? Y de esta manera puedo tener información más que detallada del diagrama, por ejemplo, de las relaciones, como acabo de hacer ahora mismo, cuántos valores están relacionados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y además estos diagramas son diagramas que también me sirven para modificar. Es un poco como el Data Modeler que tenemos como producto, pero, que luego lo veremos un momentito, pero nos sirve también para modificar. Por ejemplo, yo aquí podría, si creo una tabla, por ejemplo, así muy rápidamente, ¿vale? Pues le vamos a llamar, la metemos en sales y la vamos a llamar, por ejemplo, moneda, ¿vale? Muy sencillito. Moneda, not null y primary key. Ahora, ¿vale? Añadimos otra que va a ser nombre, ¿vale? Not null y perdón, y va a ser marchar y esto que va a ser, no sé, símbolo. ¿Vale?
Y ahora digo, bueno, voy a unirla con, voy a enlazarla, pues no sé, con cliente o con producto. Lo primero va a ser modificarla, creo el campo y de cliente, ¿vale? Y ahora en el diagrama, aquí la tenemos. Y de forma tan sencilla como haciendo esto, ya lo enlazaríamos. Luego tenemos también, si seguimos revisando un poco las opciones que tenemos, vemos aquí que tenemos una librería. En realidad, fijaros que lo que va haciendo es reunirnos un poco al estilo del proyecto que vimos en Oracle, pero de una manera un poco diferente. En esta librería nos va reuniendo las cosas que hemos utilizado últimamente. Nosotros podemos crear librerías, ¿de acuerdo? Y buscar objetos de la base de datos y unirlos a esas librerías, que es una forma parecida a la del proyecto. Por ejemplo, podemos crear una librería que sea para un proyecto concreto, ¿de acuerdo? Le damos un nombre, etcétera, y ahí le vamos almacenando los objetos que vayamos queriendo utilizar, pues scripts, etcétera, gráficos. Aquí esto, por ejemplo, es un diagrama, aquí tenemos scripts, textos, etcétera, ¿de acuerdo? Y es también muy útil para agrupar de forma lógica, de forma principalmente conceptual, lo que estamos utilizando dentro de un proyecto. Por supuesto, el editor, donde trabajamos habitualmente, pero además tenemos además de la ayuda habitual de para escribir, voy a crear, no sé, ciudades, ¿vale? Además de lo que es la ayuda habitual para ir escribiendo, vamos a tener pongo aquí, vamos a ir de ciudades, ciudad, esta sería una muy buena opción para hacerlo también con el editor para crear tablas, bases de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos, vamos, con el editor gráfico, por así decir. Pero aquí tenemos también pues un editor como es típico, ¿de acuerdo? Vale. Vale, por ahí la hemos creado. Aquí está, ¿vale? Ok.
Y fijaros que además de, bueno, de todas las ayudas típicas para escribir todo esto, dentro de lo que es nuestro editor, bueno, podemos ver algunas de ver registros por los 1000 primeros, un top de los 1000, etcétera, ejecutar grupos, etcétera, cambiar la forma en que escribo el código, el formato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dándole una tipo de escritura un poco más limpio que esto, podemos añadir códigos. Tenemos aquí una parte muy interesante, code snippets, un montón de funciones, ¿vale? Que podemos añadir, aquí no, obviamente. ¿Qué nos vienen? Las características básicas, ¿vale? La sintaxis básica para utilizarlo. Lo único que tenemos que hacer es ir cambiando, modificando los parámetros que nos van dando para que nos sirva, ¿de acuerdo? Pero si no nos acordamos de algo, tenemos muchísima información aquí en cuanto a sintaxis de SQL con, bueno, pues las estructuras fundamentales, la gran parte de ellas, para ir empleando directamente. También tenemos la posibilidad de mandarlo al Query Builder, ¿de acuerdo? Hay un producto que es el Intelligence Central, que es para mover código, que todavía no lo tenemos instalado, pero que está dentro de algunas, que es otro producto de Quest, ¿de acuerdo? Podemos mandar estas sentencias para automatización, luego veremos el tema de automatización, es muy interesante, tanto aquí en SQL como en Oracle es muy interesante, ¿de acuerdo? Y luego la parte de optimización. Por ejemplo, si hacemos una consulta, a ver, por ejemplo, customer, a ver, con, por ejemplo, de acuerdo con, vale, y no sé, cogemos
No sé, no tengo ni idea de qué año hay ahí, pero bueno, pongamos que es esto, ¿vale? Si yo tengo esta consulta, em, customers, está mal, customer, bueno, no sé qué he escrito mal. Vale, ya lo tenemos por aquí abajo, ¿de acuerdo? Con el plan de ejecución, ¿de acuerdo? Que nos va dando en qué partes se hace, bueno, cuál es el proceso de ejecución y en qué partes se hace más gasto. Tenemos esta parte que es muy interesante y es que con el conjunto de resultados podemos crear un ¿de acuerdo? Podemos crear unas pivot table de esta manera que, bueno, pues, aquí hemos cogido tres resultados muy sencillitos, pero nos irían, nos permitirían sacar, bueno, pues, algún tipo de gráfico, etcétera, ordenado por fechas, etcétera. Nos dan el profiling de el trabajo que hemos hecho y hay una parte muy interesante que es esta que yo decía aquí arriba, que además nos va a permitir mejorar o optimizar nuestra consulta, ¿vale? Yo aquí he metido esta consulta, aquí es todo el del 2004, bueno, da igual. Si aquí le damos a que optimice la consulta, nos va a dar muchas opciones, o va a ir encontrando, esta consulta es muy sencillita, ¿de acuerdo? Con un script más complejo la cosa sería más interesante, pero me abre este optimizador de consultas, de scripts en realidad, no solo de consultas, y me va a ir dando bastantes opciones de cómo podría escribirse incluso una consulta tan sencilla como esa. Algunas de ellas, de hecho, van a ser peores que la que yo he hecho, pero seguro que va a haber algunas que sean mejores. Tarda un segundito en abrirlo, está en ello, ¿de acuerdo? Es un producto que se abre junto con, aunque se instala y está integrado, pero se abre aparte, el Optimizer, para no tenerlo permanentemente abierto. Incluso podemos optimizar una sentencia concreta, ¿de acuerdo? Vamos a ver si se ha abierto ya este. Está en ello. Vale, ya lo tenemos aquí. Entonces, me va a decir, ¿qué quieres optimizar? ¿Lo que es lo que es la escritura de la sentencia o optimizar el plan de control? Voy a pedirle que me intente optimizar lo que es la escritura. Entonces, me va a abrir una sesión de optimización. ¿De acuerdo? Me trae la sentencia en sí. Está trabajando en las alternativas que me va a ofrecer, ¿de acuerdo? Me dice, mira, este es tu plan actual de ejecución de la consulta y veis que aquí abajo, ¿vale? Empieza a ofrecerme alternativas. La original, la que yo tengo, tiene un costo de 0,04. Por tanto, por ejemplo, estas no me vendrían, no me servirían, esta tampoco, porque están por encima, pero por ejemplo, esta de aquí
tiene un coste mucho menor que la mía, ¿de acuerdo? Cambiaría la ejecución con respecto al plan que tengo, ¿de acuerdo? Sigue construyendo, va por 25 y ahí sigue, bueno, sigue construyendo. Muchas de ellas obviamente no me interesan mucho porque son peores, pero veis que, por ejemplo, hay algunas que están de esas alternativas que tienen un resultado mejor. Ha metido esta línea para forzar el orden, ¿de acuerdo? Y con eso ya ha mejorado la consulta, una consulta tan sencilla y tan poca cosa. Fijaros que ya he conseguido encontrar algo con que mejorarlo, ¿de acuerdo? Finalmente ha parado en 44 alternativas. Habrá algunas que sean un poco sin sentido, pero otras que, por ejemplo, aquí, cuando seleccionamos la fecha de pedido, ha cambiado y ha creado un subquery, ¿vale? Y cambiando simplemente esta sintaxis ya mejora notablemente el plan de ejecución y por tanto el tiempo de respuesta de la consulta, ¿vale? Podemos ir creando sesiones como esta, o incluso si son complejas, porque esta es muy sencillita, pero si son complejas, ir salvando cada una de estas sesiones, ¿de acuerdo? Y pues para reutilizarlas en futuras veces, pero esta herramienta de optimización de SQL, con un script pequeño ha dado algo, pero con los scripts grandes el resultado que produce es bastante bueno en cuanto a la optimización de las queries, de las consultas o de cualquier script de programación de la base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, no lo voy a salvar en este caso porque es una cosita de ejemplo, pero es muy interesante esa opción que os decía que la tenemos aquí de optimización de consultas. Por supuesto, también podemos exportar a Excel, a CSV, poder sacar esta consulta en concreto y llevársela a un fichero de texto, etcétera. ¿De acuerdo? Todo este tipo de cosas. Tenemos un montón de herramientas que si no, pues tendríamos que empezar con exportaciones y con cosas más complejas, y aquí directamente en la herramienta tenemos todo lo necesario para hacer este tipo de, ¿veis?, de exportaciones. Ok, igual que tenemos el editor, tenemos el constructor de consultas, ¿vale? Que aquí, en lugar de pues, hacer nuestras consultas como habitualmente con nuestro Transact o con PLSQL o con lo que toque, lo que haremos será, por ejemplo, arrastrar las tablas que nos interesan. Él obviamente mantiene las relaciones y bueno, pues tengo un query builder típico. Cogemos la fecha, yo qué sé, el producto, la cantidad, la línea, ¿vale? Bueno, íbamos metiendo las cláusulas de diferente tipo, pues los últimos, yo qué sé, el último año, o yo qué sé, ¿vale?
En realidad aquí no, porque la base de datos esta es la de ejemplo de Adventure World 2012, el último año seguro que no hay ninguno, etcétera. ¿De acuerdo? Pero o creando pues medias de precio, de etcétera. ¿De acuerdo? Y nos da el query también escrito, y aquí trabajaríamos con los resultados del query, que como siempre podemos incluir muchas herramientas pues de mensajes de tal, en la ejecución del plan de la consulta, poder trabajar con este tipo de informes y exportarlos, ¿de acuerdo? En donde mi query lo voy a convertir en una pivot table típica y llevármela, por ejemplo, a Excel o a cualquier herramienta que me interese. Y realmente las posibilidades que nos da son altísimas, ¿de acuerdo? Tenemos bastante, bueno, el diagrama lo vimos un poco. Cuando estamos trabajando con con instancias que tenemos muchas bases de datos y son bases de datos grandes, aquí tenemos una herramienta comodísima para encontrar objetos de bases de datos por el nombre, aquí en Find. Por ejemplo, no sé, Model. Yo aquí estoy buscando en AdventureWorks 2012, pero por ejemplo podría decir, quiero tanto en AdventureWorks como en DW, en el Data Warehouse de AdventureWorks, hacer la búsqueda de model, pues por ejemplo para ver si hay un estándar de nombres que se cumple, o para encontrar, porque me hace falta ese tipo de objetos, ¿vale? Y aquí le podría filtrar dónde hacer esas búsquedas, ¿de acuerdo? También puedo decir que empiece con, que contenga, que sea exactamente model, y fijaros que de forma ordenada, a ver, ahora, porque es que hice la búsqueda antes de marcar ¿vale? Me va diciendo, según la base de datos, primero en AdventureWorks y luego en DW, las apariciones, pues porque estén en el nombre de una tabla, de una vista, en un índice, en una función, etcétera. Y de esta manera, ¿de acuerdo? Puedo encontrar esos objetos y a partir directamente de un objeto, pues hacer operaciones con él, pues enviarlo al editor de scripts, al control de versiones, generar el SQL, ¿de acuerdo? Un script DDL, ¿vale? Etcétera, etcétera. Es muy sencilla, pero es utilísima para hacer las búsquedas de objetos dentro eh, de no una base de datos, sino una instancia del servidor y en todas las bases de datos que me interesara. Las herramientas de rendimiento son muy potentes. Fijaros que me abre una especie de asistente gráfico en el que yo voy a ir pues incluyendo y haciendo los pasos que me interesan, ¿de acuerdo? Viendo aquí qué cosas quiero que me monitorice, ¿vale? CPUs, memoria, sesiones, etcétera. Y como siempre puedo luego sacar esos datos, ¿vale? Una vez que empiece a capturar, yo hago una sesión de captura y una vez que empiece a tener datos, ahora no estoy haciendo nada con ello, pero bueno, imaginaros que empezáramos a hacer cosas, acabo la sesión de captura y esos datos que he obtenido los puedo extraer pues a formatos de todo tipo, ¿vale? Los Excel, etcétera, ¿vale? Bueno, obviamente no he obtenido nada, pero
luego podría hacer los informes o mandar esa información a donde correspondiera, o tener el histórico de rendimientos para ver si hay cambios de rendimiento de un query que se ejecuta habitualmente de una vez a otra, pues porque sí que esté creando una colisión con algo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Otra parte muy interesante es, si tenemos bastantes instancias, descubrir nuestras bases de datos. Le damos el servidor, ¿vale? Ahora mismo le decimos qué dominio me quiero mover, o le podría añadir, especificar alguno, ¿de acuerdo? Le diría en qué IP, diría pues esta, ¿de acuerdo? Cógeme esa. Le daría unas opciones de descubrimiento. Le diría que, por ejemplo, que pues credenciales de Windows, que añadiera o que añadiera una credencial concreta, ¿de acuerdo? ¿Qué sería? ¿Vale? Y vale, bueno, iría rellenando, y una vez que le diera a descubrir, no lo voy a hacer porque se tira un ratillo, empezaría a hacer un escáner por toda la red, partiendo de la IP que le proporciona, obviamente, y con este usuario, etcétera, y me encontraría todos los sitios a los que yo tengo acceso. Podría incluirlos como nuevas conexiones, ¿vale? Para seguir trabajando. La parte de comparación es especialmente buena en este caso, porque tenemos la posibilidad no solo de comparar servidores, podría comparar, por ejemplo, un servidor de producción con un servidor de pruebas, por ejemplo, y ver qué diferencias tengo en las bases de datos de uno y otro. Podría comparar esquemas, ¿de acuerdo? Decirle, mirar, el esquema de origen, por así decir, quiero que sea el de esta base de datos, ¿de acuerdo? Y el esquema de destino va a ser, por ejemplo, esta otra base de datos. Bueno, aquí abajo aparecería el target si se pusiera ello, y me compararía los dos esquemas. Y luego, otra parte muy interesante es que también me compara datos. Esto es, yo puedo tener dentro de una base de datos y de otra, obviamente aquí los datos, no. La idea es comparar, por ejemplo, una que está en producción y una que está en pruebas, etcétera, etcétera. Comparar dos bases de datos diferentes, obviamente las diferencias que van a salir son muchísimas, ¿vale? Esto no tiene más, o sea, realmente la cantidad de cambios que hay que hacer sería enorme, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea de a lo que me refiero, y nos iría dando de cada tabla, en este caso, ¿vale? Todas las diferencias. Aquí las diferencias son todas, obviamente, porque son dos bases de datos diferentes, ¿vale? Pero nos permite eso, comparar datos dentro de dos tablas que deberían de ser similares, ¿de acuerdo? Pero con datos diferentes. Hay bastantes más opciones, por ejemplo, aquí las opciones de almacenamiento, nos dice un poco cómo estamos los discos, qué peso tiene cada una de las bases de datos, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, en la web nos va a mandar a la página de TOAD, o si queremos saber más del producto, ¿vale?
Y en las opciones es lo que vimos al principio en cuanto a un poco las opciones de configuración del entorno, de cómo queremos ver las cosas, de las bases de datos, etcétera. ¿De acuerdo? Hay un wizard para configurar, que es este que os dije al principio, de estilos en general, que al elegir uno ya nos proporciona todo un estilo, y luego, bueno, por supuesto podemos customizarlo más o menos a como nos gusta a nosotros, aunque esa parte ya es menos interesante. ¿De acuerdo? Hay tanto TOAD para Oracle como TOAD para SQL, los dos incluyen la parte del modelado de datos. No solo como una parte de crear diagramas dentro de la propia herramienta, sino como una herramienta aparte propia de modelado, que además nos permite hacer cosas tan interesantes, bueno, pues por ejemplo, como una ingeniería inversa, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo ya un par de conexiones creadas, una con Oracle, otra con SQL, ¿de acuerdo? Aquí me pueden ir creando, porque ya dado que tengo Oracle instalado, también me lo puede conectar así, o con el TOAD Edge para una conexión con Postgres. Por ejemplo, si cogemos la de AdventureWorks, ¿vale? Nos dice, bueno, ¿contra qué es? De momento estaba contra SQL 2017, ¿vale? Nos dice que si vamos a utilizar un data provider, sí, bueno, todo lo que tiene que ver con la conexión, ¿de acuerdo? Nos pregunta de qué vamos a hacer la ingeniería inversa, o sea, qué cosas vamos a extraer de la base de datos, ¿de acuerdo? En realidad, bueno, podemos decir la base de datos, le decimos que todo, ¿de acuerdo? Nos permite elegir algunas opciones en cuanto a cómo queremos traer las cosas, si vamos a traer tablas históricas, índices, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nos permite salvar la conexión, la podríamos salvar, aunque es esta de aquí. Y por último, nos pregunta de todas las tablas que nos podemos traer, cuáles queremos traer. Por ejemplo, queremos traer esta. Bueno, voy a traerme unas poquitas solo para no complicarlo. Ya está, ¿vale? Igualmente nos diría qué vistas nos interesa traernos, no traer ninguna, procedimientos almacenados, funciones, ¿de acuerdo? Y con esto nos haría la ingeniería inversa, con lo cual nos crearía el modelo de nuestra base de datos con la que estemos trabajando. Lo podemos hacer tanto para SQL como para Oracle, como para Postgres, etcétera. Fijaros que ya me ha construido el modelo, me he traído, no todo, me he traído solo unas pocas cosas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en el explorador todo lo necesario para seguir trabajando con nuestros objetos. En todos los casos, si por ejemplo hacemos doble clic sobre una entidad, nos va a abrir el editor, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, tenemos general, pues toda la información de esa entidad concreta, de sus atributos, ¿vale? Estamos con la cabecera de pedidos, aquí están todos los atributos de la entidad, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto podemos editar ese atributo concreto, ¿de acuerdo? Hacer cambios, modificar,
Es una herramienta de modelado muy completa que nos permite con generar una base de datos, o bien hacer una ingeniería inversa, generar un modelo muy detallado de la base de datos y hacer las modificaciones que nos interese, ¿de acuerdo? Tenemos absolutamente toda la información para hacerlo, o al revés, partiendo del modelo, crear un modelo nuevo, ¿de acuerdo? Y decirle que va a ser, pues, para Oracle, ¿de acuerdo? Y empezar a crear aquí, eh, empezar a trabajar para hacer la generación directamente sobre la base de datos. La generación podemos hacer una cosa, que es sacar un script para luego implementar en la base de datos, o directamente, por ejemplo, si yo hago una modificación, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Tengo aquí una modificación. Y una vez que he hecho esto, tengo dos opciones. Una es implementarlo directamente sobre la base de datos, esto es ejecutar el script, ¿vale? Directamente sobre la conexión que tengo. ¿Vale? Entonces me dice, bueno, estas son las tablas, ¿vale? Algunas configuraciones de, de cómo quiero que lo haga, etcétera, etcétera, ¿vale? Y fijaros, aquí me dice qué diferencias va a tener la de origen con la de destino. La de origen ahora es el modelo que tengo delante, ¿vale? Y el destino es la base de datos. Pues la diferencia va a ser que aquí hay un atributo que es fecha nueva y que aquí no existe. ¿De acuerdo? Pues le digo que, vamos, podría reconciliarlo, cambiarlo, a quitar algunas que no me interesaran, etcétera, etcétera. Finalmente, si le digo que sí, me va a implementar directamente el alter script, que es una tontería en este caso, ¿vale? Con el cambio que hay que hacer. Bueno, y tenemos un tutorial para automatizar, pero tenemos un automatizador muy potente en el cual podemos ir incluyendo tareas de forma, yo qué sé, bueno, no nos va a dar tiempo, pero muy sencillo. Por ejemplo, seleccionar un fichero, ¿vale? Aquí le diríamos qué tipo de fichero, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para hacer una carga. Meteríamos una condición, ¿de acuerdo? Pues si le diríamos qué tipo de condición, qué ocurre si es que sí, qué ocurre si es que no. Por ejemplo, si esa condición no se da, pues, pues por ejemplo, si esa condición no se nos cumple, pues por ejemplo, lanzaríamos un error. Lanzaríamos, bueno, no estamos configurando todos los pasos, que sería fundamental,
pero pues lanzaríamos un error y finalmente, una vez que sí se cumpla, pues mandaríamos un correo electrónico dando a tal persona, dando tal mensaje de que ha habido un error de tal tipo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una herramienta de diseño para automatización de tareas que sobre todo en la parte administrativa es más que interesante porque, bueno, muchas de las tareas que habitualmente se van a hacer eh, de forma más o menos habitual y sistemática, lo que podemos hacer es automatizarlas creando procesos que van a tener una fecha de ejecución o unos momentos de ejecución que nosotros vamos a diseñar, ¿de acuerdo?